Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al segundo video del curso SQL Server. Vamos a ver en esta ocasión cómo crear tablas, cómo consultar sus estructuras y cómo eliminarlas, ¿ok? Vamos a ver primero pues qué es una base de datos. Pues prácticamente en una base de datos se almacena toda la información de las tablas, es decir, que todo lo que nosotros hagamos en un sistema, por ejemplo, se va a almacenar en columnas, en tablas de una base de datos. Una base de datos contiene tablas, una tabla contiene columnas y registros. Los registros es la información que se está almacenando en esa tabla, ¿ok? Muy bien, y ahora vemos que es una tabla. Una tabla es una estructura de datos que organiza, como dije, las columnas y las filas. Cada columna es un campo. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Vamos a una tabla, vamos a ver su estructura. Ahora tiene que estar la tabla desde el tutorial. Vamos a ver. Okay, en este caso estas serían las columnas, y si le hacemos un select a esta base, bueno, a esta tabla, vemos que nos va a mostrar sus registros. En este caso estos serían los registros, estos serían los atributos, los campos. El tutorial contiene el ID, el nombre del tutorial, descripción, ¿okay? Entonces son campos y son registros, y cada registro va a tener un dato de cada campo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Si nos vamos como que en orden, de tipo ramo, de tipo árbol, perdón, pues entonces veríamos que las tablas, bueno, en este caso nada más tenemos una tabla, pero si vemos este otro, vamos a ver esta otra base de datos, esta otra base de datos tiene bastantes tablas. Entonces cada tabla pertenece a una base de datos, ¿ok? Y pueden existir muchas bases de datos dentro de una instancia de SQL. ¿Okay? Aquí podemos poner, por ejemplo, mi tiendita, podemos poner otra tabla que diga almacenes Don Baratón, por ejemplo, y podemos poner infinidad de bases de datos. Y cada base de datos va a tener sus propias tablas, va a tener sus propias, bueno, y cada tabla va a tener sus propias columnas, y cada columna, bueno, cada tabla va a tener todos los registros que tengan sus columnas. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo ver la estructura de una tabla. Hay varias formas, como las que le acabo de mostrar, que es que tú te vas aquí y ves bueno, en este caso los campos, o si te vas aquí y ves en diseño, también los campos, y además también ves el tipo de datos. Esta columna de allow nulls, no sé si se diga así, bueno, es que sí permite nulos, ¿no? Entonces, si tú no tienes marcados estos campos, estos checks, estás indicando que los campos no permiten nulos. ¿Okay? Eso quiere decir que cuando tú quieras hacer un insert en esta tabla y no le envíes un valor, te va a tronar, te va a marcar un error. ¿Okay? La otra forma de verificar cuál es la estructura de una tabla, vamos a poner aquí, nos vamos a ir sobre esta y vamos a ponerle aquí New Query. Hay dos formas de indicarle al editor de queries o al editor de consultas, un query es una consulta, cuál es la tabla con la que vamos a estar trabajando. Una es yendo directamente sobre la base de datos y dando clic en New Query. ¿Ok? Y la otra es usar este comando que es use. Le pones, por ejemplo, en este caso sería Mojita Tutoriales, y con eso estás indicando que vas a trabajar sobre esa base de datos. ¿Qué pasa si tú no le indicas cuál es la base de datos en que vas a estar trabajando? Pues podría tronarte una u otra base de datos. Por ejemplo, si ambas bases de datos tienen una tabla igual, con el mismo ID en el nombre del campo, y le das un delete from el nombre de la tabla, el número del ID, pues te vas a tronar, no le estás indicando. O sea, por ejemplo, si por error tú habías dado el query por acá
pero en algún momento hiciste esto de cambiar conexión. Aquí hay una opción de conexión, le das change conexión, pero en este caso estamos con la conexión web. Pero por ejemplo, si tú estás en este query, lo quieres hacer para esta base de datos, pero este query está correspondiendo a esta otra base de datos, pero ambos tienen el mismo nombre de tabla, el mismo campo, y si le das delete from, por ejemplo, pues te vas a echar la información de esa tabla y no de la tabla sí, te vas a echar la información de la tabla de esta base de datos y no la información de la tabla de esta otra base de datos que les interesa. Entonces sí hay que tener cuidado con eso para ver en dónde estamos ejecutando nuestros queries. Entonces les comentaba yo que existe otra forma de verificar cuál es la estructura de una base de datos. En este caso vamos a ver las tablas, dice SP Tables, pero en el otro caso lo hacíamos tabla por tabla. ¿Okay? En este caso vamos a ver el SP Tables, le damos a Web Tables. SP Tables es un Store Procedures. Más adelante vamos a ver qué son los Store Procedures. Ok, vamos a poner por aquí Table Owner, como lo está buscando el propietario, y le dices que solamente los que haya creado el usuario. Con esto identificas cuáles son los que haya creado el usuario. Si lo corremos, nos van a aparecer todas estas tablas. ¿Okay? Esas son todas las tablas que ha creado el usuario. ¿Sí? Ese sería el caso para la base de datos de Portal Escolar 2, pero si necesitamos, es decir, que si vamos aquí y le ponemos New Query y copiamos esto, solamente nos va a mandar las tablas que corresponden a esa base de datos. Entonces nos dice quién es el propietario, el nombre de la tabla, el tipo de tabla y por ahí un poquito de información más. ¿Okay? Eso es en cuanto a nombres de tablas o información de tablas, pero también podemos consultar las columnas de cada tabla. Vamos a ver cómo hacerlo. Okay, voy a hacer un poquito de énfasis en esta parte. ¿Sí? El Table Owner con el igual DBO está haciendo énfasis de traer solamente las tablas que está creando el usuario. Okay, siempre hay que tomar en cuenta eso. De hecho, me imagino que es lo que vamos a utilizar un poquito más. Ok, ahora lo que vamos a ver es cómo crear una tabla mediante un comando. ¿Okay? Pero lo importante es que primero veamos la sintaxis. La sintaxis básica sería la siguiente: create table, ponemos el nombre de la tabla, ¿okay? Abrimos un paréntesis, ponemos por acá el nombre del campo 1, ¿okay? Ponemos el tipo de dato, ¿okay? Lo separamos por un coma y por aquí ponemos todos los nombres de los campos con su tipo de dato correspondiente, todos los que nosotros queramos, ¿ok? Ponemos aquí un nombre campo N. ¿Y por qué pongo un campo N? Porque no tiene límites. Podemos crear tantas columnas como nosotros queramos, como las necesitamos. Tipo de dato. ¿Okay? Cerramos y cerramos la instrucción con un punto y coma. ¿Okay? Esta sería como la sintaxis básica, pero vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos realmente un poquito más adelante. Hay algo muy importante que debemos considerar, es que vamos a comentar esto. Gracias, serían los comentarios. A ver si es así, si es así, porque no lo tengo, sí, queda así. Entonces ponemos una diagonal o un asterisco al principio y lo cerramos con un asterisco y una diagonal. ¿Okay? Es muy importante que cada tabla tenga un identificador, porque de esta forma es como la vamos a controlar. ¿Sí? Es como vamos a hacer las consultas, es como vamos a hacer los updates, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una tabla. Esta tabla se va a llamar usuarios. Vamos a poner create table de usuarios y vamos a decirle que esta tabla tenga un nombre,
y el tipo de dato que va a tener esta columna será varchar con una longitud de 30. ¿Okay? Longitud de 30. Aquí tengo un detalle, nombre 30. Otra vez. ¿Okay? Ahí está. Nombre 30. ¿Okay? Y vamos a decirle que la clave también la vamos a poner en un varchar. ¿Okay? Ahorita porque todavía no estamos viendo tipos de datos, pero por lo pronto vamos a ponerle varchar. Normalmente las claves son con int, pero también se pueden definir claves con varchar. Ahorita todavía no vamos a ver algo que se llama llaves primarias. Lo vamos a definir así y le vamos a poner una longitud de 10. Lo vamos a cerrar y le vamos a poner un punto y coma. Aquí, si se dan cuenta, nos está marcando un error. Después del 30, después de poner, bueno, enseguida ponemos el nombre del siguiente campo, pero aquí nos faltó una coma, que es lo que va a separar los nombres de los campos que vayamos a ingresar. Ok, entonces, create table, el nombre de la tabla, entre paréntesis, los campos. Vamos a correr esto y vamos a ver cómo se crea la tabla. Bien, bueno, en este caso vamos a crearla aquí en hojitas tutoriales. Más adelante vamos a ver cómo crear primero la base de datos y luego vamos a crear la tabla y vamos a eliminarla también. Pero vamos a crearla temporalmente aquí como ejemplo y después la vamos a eliminar. Okay, vamos a crear un table usuario. Okay, ahí dice que el comando se completó satisfactoriamente, exitosamente. Vamos a irnos aquí sobre la base de datos y vamos a dar clic en refresh. Vamos a desplegar tables y vamos a ver que ahí existe la tabla de usuario y debes tener las columnas que le indicamos. Sería nombre con varchar 30, clave con varchar 10. ¿Ok? Vamos muy bien hasta ahí. Muy bien, les comentaba que hace un momento vimos la estructura de las tablas. ¿Okay? Ahora vemos las tablas que corresponden a esta base de datos. En este caso vamos a ver la estructura de una tabla en específico. ¿Okay? Eso lo podemos hacer mediante el siguiente store procedures, sería sp columns usuarios. Okay, vamos a ver, aquí se pone un punto y coma y vamos a correrlo. Bueno, correrlo así. Y bueno, aquí, bueno, es que le puse usuario, y la tabla se llama usuario. ¿Sí? Y ahí nos indica, nos da un poquito más de información de la estructura de esta tabla. ¿Okay? Dice que si es null label, la posición ordinal, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante vamos a ver cómo utilizar estos datos para propósitos en su momento. Bien. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo eliminar la tabla. Para eliminar la tabla se utiliza lo siguiente. Vamos a poner drop table usuarios. ¿Qué pasa si le pongo así? Pues me marca un error, ¿no? Si se dice que no se puede eliminar la tabla usuarios porque no existe o no tengo permisos para eliminarla. ¿Ok? Bueno, eso quiere decir que escribimos mal el nombre de la tabla. Vamos a cambiarle y vamos a ponerle la tabla que sí corresponde. Y vamos a darle F5. Bueno, hay dos formas: F5 o darle acá al execute. Dice que el comando se completó satisfactoriamente. Vamos a ir nuevamente a la tabla. Vamos a darle refresh. Y ya no tendría que aparecernos la tabla. Aquí ya no aparece. Si nosotros buscamos, lo más probable es que no nos muestre nada. Ok, y si vamos de aquí y corremos para ver las tablas, nada más nos va a aparecer la de TV tutorial. ¿Sí? La de usuario ya no nos va a aparecer porque la acabamos de eliminar.
Existen dos formas, por así decirlo, de eliminar información de una base de datos. Es drop table. Drop table elimina la tabla completa, con toda la información que tenga. Existe otro que se llama delete, pero delete solamente elimina informaciones de la tabla, ¿sí? O sea, registros de la tabla, no elimina la tabla completa. Drop table elimina todo, toda la estructura de la tabla. Eso quiere decir que si corres drop table en un sistema, pues seteas toda la tabla, toda la información que tenga. ¿Ok? Y no te pregunto. Ok, vamos a, ya para finalizar este primer video, bueno, segundo video del curso, vamos a ver cómo crear una base de datos. Vamos a crear un new query por aquí, ponemos, esto lo vamos a hacer completo, ok. Por ahí si tienen algún problema para la instalación de SQL Server, pues me dejan un mensaje y más pronto subo el video para la instalación. Bien, el primer punto es crear la base de datos. Create. Ahorita estuvimos trabajando con la base de datos Mojica Tutoriales, pero vamos a trabajar con una que crearemos nosotros. Entonces ponemos create database base de datos 1. ¿Okay? Vamos a correr esto. Marcó un error. Vamos, ya me lo temía, pero vamos a ver por qué. Y bueno, el error está pues a la vista, ¿no? Dice database y es database. Ok, vamos a correrlo ahora sí. Y se está ejecutando, voilà, dice que los comandos se ejecutaron exitosamente. Vamos a actualizar. Refresh. Vamos a ver database y aquí está nuestra base de datos creada. Ok, entonces el siguiente paso es crear una tabla. Ok, vamos a crear una tabla en esta base de datos nueva y vamos a correr el query que creamos por aquí, pero ahora sobre nuestra nueva base de datos. Ok, ahí está. ¿Qué dice? Pues me está mostrando un error, pero ¿por qué? Dice que ya hay una base de datos en esta base de datos. Okay. Bueno, aquí lo podemos arreglar de la siguiente forma. Ponemos un use bd1. Okay. Corremos esta partecita nada más y nos tiene que desaparecer el error. ¿Por qué nos aparecía el warning por ahí? Porque estaba indicando que todavía estábamos sobre la otra base de datos. Okay. Entonces, a ver, sería sobre la de master. Aquí no aparece la de master, pero sí creo, no recuerdo bien, pero al parecer estábamos sobre master o sobre Mojica Tutoriales. Entonces ya existía una tabla usuario y nos estaba marcando ahí que estaríamos duplicando el nombre de la tabla. Pero bueno, en nuestra base de datos, que es nueva, no existe ninguna tabla. Si nosotros vamos aquí a tables, no vamos a ver ninguna tabla. Entonces vamos a correr este query y voilà, ¿no? Se creó la tabla satisfactoriamente. Vamos a ver aquí y nos debe de mostrar la tabla creada. ¿Okay? La tabla de usuario con sus columnas correspondientes, con el tipo de dato correspondiente. Y bueno, si quisiéramos ver pues, las tablas que se han creado, en este caso nada más es una, pues no vamos a ver tanto, pero así se vería. Okay, dice que nada más tenemos una sola tabla y se llama usuario. Okay. Vamos a hacer algo. Vamos a crear un query secuencial, por así decirlo, que se va a ejecutar completamente, en el que vamos a eliminar primero la tabla de usuarios, vamos a crearla, después vamos a ver las tablas que se crearon, después vamos a ver las columnas de esa tabla y después vamos a crearla otra vez, vamos a eliminarla, ok, y vamos a verificar cuáles son las tablas que nos quedan. Obviamente al final no quedaría en una sola tabla porque se está eliminando. Bien, vamos a comentar esto. Así se ven los comentarios también. En el otro caso que veíamos que el comentario era así. Esto es para un sector, por ejemplo. Todo, por ejemplo, si quisieras
comentar desde aquí hasta el final, pues así lo puedes hacer. Pero si lo quieres comentar por línea, usa solamente las diagonales. Bueno, en este caso vamos a comentar la tabla. ¿Por qué lo comentamos? Porque ya no vamos a crear otra base de datos, porque ya existe. Ok, entonces vamos a eliminar primero la base de datos. Ahorita ya existe la tabla. Vamos a poner i object id usuarios, bueno, en este caso es usuario, is not null, drop table, usuario, ¿ok? Drop table, usuario. ¿Okay? Vamos a poner esto por si las dudas. ¿Okay? Aquí era un punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la tabla existe, entonces que la elimine. ¿Sí? Entonces después vamos a crear la tabla, ¿sí? Con los campos que ya hemos visto. Después vamos a ver las tablas con el vector procedure sptable. Después vamos a ejecutar el ex. Bueno, vamos a copiarlo de aquí para irnos más rápido. Okay, y vamos a eliminar después nuevamente la tabla que creábamos atrás, drop table. ¿Por qué ya no usamos el if object id? ¿Por qué? Porque ya estamos seguros de que la tabla sí existe. Okay, vamos a ver. Siempre me confundo con el dos puntos, con el punto y coma. Y vamos a ejecutar nuevamente esto para ver las tablas, que obviamente ya no nos tiene que mostrar uno porque aquí vamos a eliminarlo. No sé por qué no copió, vamos a copiar nuevamente. Okay. Entonces vamos a correr todo, absolutamente todo, y vamos a ver el resultado en esta parte. Vamos a correr y ok, se corrió esto, no nos mostró nada. Se corrió esto, tampoco nos mostró nada. Se corrió esto y sí nos mostró que la tabla usuario se creó. Después nos mostró las columnas de la tabla que tenía nombre y clave, y después eliminó la tabla, que de este no mandó ningún mensaje, y luego volvió a consultar las tablas creadas por el usuario en esta base de datos y pues ya no nos mostró porque se eliminó. ¿Okay? Bueno, y hasta aquí finalizamos el video el segundo video, y vamos a ver en el siguiente video vamos a ver cómo insertar registros y recuperarlos. ¿Okay? Entonces vamos a ver el insert into y el select en una base de datos. ¿Okay?